Eh, bueno, o sea, hoy día les traigo ejercicios de planificación agregada, bueno, como es lo único que le entra en la prueba, así como para introducirlo, a ver, voy a escribir esto pequeñito. Bueno, esto lo he repetido hartas veces, pero igual. Hay en planificación agregada, planificación agregada, hay planificación, o sea, para pronosticar, hay planificación agregada con rotura, que decir que rompemos esto, con rotura y sin rotura. Y por otro lado tenemos que la tasa de producción a la que nosotros producimos, valga la redundancia, puede ser constante o variable. Tasa de producción, sí, constante. Y bueno, lo mismo aquí, variable. Con la tasa de producción constante puede ocurrir que haya tasa de producción constante sin rotura, es decir, que nunca rompemos stocks, y con rotura que alguna vez rompemos stocks. Que romper stocks significa que quedarnos sin unidades y con demanda todavía por satisfacer, como quedándonos debiendo la demanda, una cosa así. Y para tasa variable siempre, en realidad casi, yo nunca he visto un ejercicio con rotura, porque casi siempre bueno, siempre los ejercicios de tasa de producción variable son sin rotura, porque en el fondo se acomodan a la demanda. Entonces, ¿no? Como que tú no estás buscando querer esto. Igual, como tienen esto nomás en la prueba, lo más seguro es que le entre estos tres tipos de ejercicios, es decir, la tasa de producción constante sin rotura, con rotura y la tasa variable que siempre es sin rotura. Y lo otro que les va a entrar, lo más probable es modelado matemático, que igual le traje un ejercicio hoy día de eso para que cachen cómo se hace. Bueno, eso. Bueno, ahí es que modelado, ay, chucha, modelado matemático. Ya, bueno, voy a partir con el ejercicio. Bueno, si tienen una duda, bueno, como siempre me preguntan nomás, me interrumpen nomás. Bueno, esta es un ejercicio. Prueba 1, año 2020, semestre 1, ejercicio 1. Desea planificar el tamaño de su fuerza de trabajo para el año que viene, considerando que el número de trabajadores es constante. Cada trabajador puede ser equivalente a 2 unidades de producto al mes. El pronóstico de demanda es el indicado en la tabla siguiente. Siempre desea tener una buena cantidad de inventario de seguridad, igual a 100 unidades de producto en el almacén, y que empieza con dicha cantidad, de 100 unidades en stock. Con esta la demanda pronosticada, nos preguntan determinar el tamaño de la fuerza de trabajo si desea cumplir con las condiciones indicadas en cada uno de los trimestres del año. Bueno, las condiciones son los puntos que aparecen arriba, que por ejemplo aquí nos dicen el número de trabajadores es constante, lo que quiere decir que la tasa, por ende, es constante, asumiendo que cada trabajador trabaja lo mismo siempre, constante. Cada trabajador puede ser equivalente a 2 unidades de producto al mes. Aquí lo que pasa es que como estamos hablando en trimestre, cada trimestre tiene 3 meses, entonces son 6 unidades al trimestre, por si acaso. El pronóstico lo demanda el indicado en la tabla siguiente. ¿Qué más? Siempre desea tener una buena cantidad de inventario de seguridad igual a 100 unidades. Bueno, el inventario de seguridad va a ser igual a 100. Y seguridad es igual a 100. Que empieza con dicha cantidad. Ya. Bueno, con todo esto, el problema lo que nos está diciendo es que de tasa constante, a ver, tasa constante, eh, y con respecto a la rotura, a ver, y esto es bueno, importante, que como estamos asumiendo que tenemos que cumplir con inventario de seguridad, es decir, el inventario de seguridad y que no tengamos que romper con él implícitamente, nos dicen que no podemos romper esto. Entonces, en el fondo este problema sería de tasa constante sin rotura. Porque nos dicen siempre desea tener una buena cantidad de inventario de seguridad, que en el fondo eso es equivalente a decirnos nunca puedes romper esto. Ya, entonces, ahora habría que hacer la típica tabla. Eh, bueno, aquí voy a dejar esto como 1, 2, 3 y 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Y ahora la demanda.
Ya. Bueno, y el stock, o el inventario de seguridad, como lo quieran llamar. A ver, aquí voy a hacer un cambio pequeñito, que esto siempre es recomendable, que es dejar como el periodo anterior por la información inicial que nos dan. Que, por ejemplo, en este caso nos dan que tenemos 100 unidades de producto en el almacén, entonces como para escribir eso, lo dejamos aquí antes. Eh, bueno, y sean igual todos los meses, así que voy a escribir por 100, por enunciado. Y ahora lo que tendríamos que hacer es la demanda corregida, que la demanda corregida es igual a la demanda más el stock de ese mismo periodo, o inventario de seguridad, o inventario, menos el stock del periodo anterior. Entonces, bueno, este periodo obviamente no tiene demanda. Aquí sería 1250 más 100 menos 100. Entonces, en el fondo, aquí va a pasar que quedan todos iguales. Voy a llegar y escribirlos todos de una, porque en realidad, o sea, se cancelan todos los 100. Pero sería, por ejemplo, el periodo 3, 1492 más 100 menos 100. El periodo 4, 966 menos 100 más 100. Y así. Ya, entonces, ay, me quedo muy grande. Bueno, pero después lo arreglo. Eh, entonces, como es de tasa constante, para la tasa constante lo que tenemos que hacer es calcular la demanda acumulada. Esto es puro mecanizado, o sea, mecanizado me refiero que todo el rato es muy parecido. Entonces, aquí calculamos la demanda corregida acumulada, y que la demanda corregida acumulada es llegar y sumar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos 1250 más 1300, 2550 más 1492, 4042, más 966, 5008. Ya, a ver, ya tenemos todos estos datos. Ya, espérenme, ya ahí está. Ahora lo que nos faltaría es la propia tasa. ¿Qué tasa se habría? Bueno, da lo mismo en realidad como lo habrían ustedes, pero generalmente para este ramo lo habrían como RT. Pero yo creo que si escriben tasa en la tabla, como que les va a colocar igual, bueno. Mm, Ya, y para la tasa lo que tenemos que hacer es, eh, bueno, el primer periodo cero no tiene tasa. El primer periodo sería 1250, que es la demanda corregida acumulada, partido uno, que es un periodo, un trimestre. Para el segundo periodo lo que tenemos que hacer es 2550 partido 2, que en el fondo llevo dos periodos acumulados, que sería 1275. Para el tercer periodo, 4042 partido 3, que es 1347.3. Para el último lo divido en cuatro, porque son cuatro trimestres los que llevo. Siempre con tasa constante es así: demanda corregida, calculo demanda corregida, después la acumulo y después saco la tasa. Por si acaso. Espérame, déjeme revisar algo. Ya, sí. Ya, entonces tenemos la tasa, pero nos están preguntando por el tamaño de la fuerza de trabajo. Voy a abreviar a los trabajadores como una persona. Bueno, ahí es un dibujo medio malo, pero ya, eso. A ver, ¿qué nos dicen con respecto a la fuerza de trabajo? No, nada, entonces lo dejamos ahí. Nos están diciendo que cada trabajador puede hacer 6 unidades por trimestre, lo que quiere decir que para calcular esta tasa, para pasarlo como a persona, tendríamos que irla a 6, porque cada persona puede hacer 6 por trimestre. Entonces, 1250 partido 6. 200. Si no entienden una parte, me preguntan nomás, por si acaso. Entonces, aquí estoy dividiendo todo esto por 6, todos los tasas, como para pasar la cantidad de gente. Mm, 52 partido 6.
208.6. Ya, me están preguntando, bueno, terminamos con la parte de la tabla y nos preguntan por el tamaño de la fuerza de trabajo en una tasa constante y sin rotura. Para tasa constante y sin rotura, lo que tengo que hacer es quedarme siempre con el mayor valor en las tasas, que en el fondo sería este de acá, que a su vez siempre va a ser como el mayor equivalente a trabajadores, que sería este de acá, el 224.5. A ver, déjenme añadir una página. A ver, ahí está. Ahora en este caso sería 224,5. Entonces, podríamos decir que necesitamos, bueno, 225 porque no puedo tener 0,5 de trabajadores. Con esto. Siempre cojo el mayor para tasa constante sin rotura, por si acaso. La mayor tasa. Bueno, ahí estaría listo este ejercicio. Paso al siguiente nomás. Bueno, si me preguntan, ahí pueden preguntarme. Ya, en el siguiente ejercicio. Usted está a cargo de la planificación de pozos de petróleo que produce tasa constante. El pozo produce con máximo 900.000 barriles de petróleo al trimestre y la demanda para los próximos 4 trimestres es proyectada en la tabla adjunta. La demanda se puede satisfacer con retraso, puede haber ruptura. Considere que el inventario inicial es cero y que no desea tener inventario de seguridad. ¿Qué capacidad de almacenaje se debe considerar? Ya, a ver, vamos a los puntos claves de este ejercicio. Produce como máximo 900.000 barriles de petróleo. Entonces la producción máxima, 900.000, bueno, unidades voy a colocar. Eh, y la demanda se puede satisfacer con retraso. Esto significa que puede haber ruptura. Y a ver qué más nos dice. Mm, que produce a tasa constante. Entonces, bueno, al principio dice, usted está a cargo de la planificación de pozos de petróleo que produce a tasa constante. Entonces, aquí ya nos están diciendo tasa constante con ruptura. Considera que el inventario inicial es cero. Bueno, voy a escribirlo. Inicial es cero y que no desea tener inventario de seguridad. Bueno, ya. Bueno, como no puede inventario de seguridad, igual voy a colocar inventario de seguridad cero. Ya, a ver. Y entonces aquí hay que hacer lo mismo de siempre, que es aquí el periodo. Uno, 2, 3, 4. Bueno, el inventario inicial es cero, el inventario de seguridad es cero, entonces no voy a hacer lo de que hice en este ejercicio, de colocar esta parte de acá, porque no hay información tampoco. Entonces, como queda lo mismo. Entonces, ponemos la demanda. El inventario, como dije, el inventario de seguridad y el inventario inicial es cero, entonces no voy a colocar tampoco la tabla de stock. O no, miren, la podría colocar, pero va a ser puro cero, por si acaso. Ahí estaría. Entonces, ahora habría que hacer la demanda corregida, que, que en el fondo aquí sería lo mismo, porque la demanda corregida igual a la demanda más el stock menos el inventario de seguridad, o sea, menos el inventario anterior, que en este caso siempre va a ser el mismo. Entonces, claro, también va a ser siempre el mismo acá. Y bueno, como es ejercicio de tasa constante, tenemos que calcular lo acumulado. Entonces aquí es llegar y sumar cada periodo de demanda correlacionada acumulada. Y, bueno.
Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular la tasa, igual que en el primer ejercicio. Aquí sería 1000 partido 1, 1000, 1700 partido 2, 2500 partido 3 y 3600 partido 4. Ya, entonces, aquí nos están preguntando, bueno, nos están preguntando la capacidad de almacenaje. Bueno, pero igual si tienen la duda, aquí la tasa en la que debemos producir, que es importante para este ejercicio, es de 900 barriles, que es justo la capacidad máxima que tenemos. ¿Y por qué necesitamos esta información? Porque en el fondo para calcular la capacidad de almacenaje debemos conocer la tasa a la que producimos. Ah, y siempre para la tasa constante con ruptura, la última tasa es la que se ocupa, por si acaso. Y para calcular inventario, lo que tenemos que hacer es simplemente, por ejemplo, el inventario en un periodo T es igual a el inventario anterior, T menos 1, más lo producido, no me alcanza el espacio, pero es PROD de producido, menos la demanda. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, bueno, voy a colocar inventario en bodega, porque no es el inventario del principio, sino como en la capacidad de almacenaje, que nosotros, o sea, para calcular la capacidad de almacenaje. No sé si me entiendo, o sea, no sé si se me entiende. Bueno, si no se me entiende, me preguntan, ¿no? Entonces, para calcular este inventario, que en el fondo sería la cantidad de unidades que tendríamos en bodega por la producción, tendríamos que hacer, por ejemplo, para el primero, sería 1000 más 900, no, disculpe, me confundí. Serían 0, que no hay inventario anterior, más los 900, menos la demanda que es 1000, menos 100. Este menos 100 refleja que nos faltaron 100 unidades para completar la demanda, por si acaso. Es como que tengamos menos 100 en stock. Ya después tendríamos que hacer menos 100 para el segundo periodo, sería inventario de T-1, que es menos 100, más los producidos, que es 900, siempre 900. Por lo que calculamos abajo, en la parte como verde, menos la demanda en ese periodo que 850. Era, esperen, creo, no sé, está bien, está bien. Me confundí, disculpen. Entonces sería menos 100 para el periodo 2, vas a calcular con el RT, más 900, menos la demanda en ese periodo, que es 700. Hay que usar, para calcular los inventarios, hay que usar esta demanda por si acaso. O sea, disculpen esta, la de acá. Uy, ahí está. Esta no, porque en el fondo estarías como acumulando algo que ya usaste antes. Entonces hay que ocupar esto, la demanda corregida normal. Aquí tendríamos 100. Ya el siguiente, entonces sería 100 más lo producido que son 900 menos 800. 100 más 900 menos 800. Aquí nos da 200, porque bueno, los números positivos reflejan que necesitamos tener en bodega tantas unidades, o que tenemos en bodega tantas unidades. Y ahí el último, 200 más 900 menos 1100. Cero. Que igual esto es como otro tip, como para saber si lo tienen bueno, que al final la tasa, para tasa constante con ruptura siempre finalizan con el inventario de seguridad o el inventario cero. Entonces ahora que no tenemos inventario de seguridad, terminamos en cero. Que es como una forma para saber si lo estaban haciendo bien. Y ahí nos está preguntando qué capacidad de almacenaje debemos considerar. Bueno, como pueden ver acá, el número mayor aquí es 200, entonces necesitamos 200 unidades como para almacenar en el peor de los casos, o en el caso donde más extremo. Entonces necesitamos de 200 unidades. Y necesitamos capacidad de 200 unidades. Bueno, ese es este ejercicio. Si tienen alguna duda me preguntan nomás.
Ya, paso al siguiente. Usted dispone de una pequeña planta de tratamiento de almendras para su exportación. Con base en la experiencia y los contratos comprometidos, calcula que durante los 5 semestres siguientes la venta en toneladas será. Bueno, ahí están todas las ventas en toneladas. Suponga que cada empleado permanece en el trabajo durante al menos un semestre y que en la actualidad dispone de 3 trabajadores en nómina. Considera que a cada trabajador se le pagan en promedio 1,5 millones de pesos por semestre y cada uno puede tratar el equivalente a 20 toneladas por semestre. Los costos de inventario son de 80.000 pesos por tonelada de semestre. Con base en su experiencia entrevistando y entrenando nuevos trabajadores, usted calcula que contratar a cada trabajador cuesta 400.000 pesos. La indemnización de por trabajador despedido es de 150.000. Bueno, la primera pregunta. Suponga que no se permiten faltantes de producto en inventario. Calcula la fuerza de trabajo constante mínima que necesitará durante los 5 semestres. Y a ver, y hacer otra hoja. A ver, voy a dejar este más abajo para usarlo después. Ya, ya, suponga que no se permiten faltantes de producto de inventario, aquí ya nos están diciendo el tiro, y calcula la fuerza de trabajo constante mínima. Nos están diciendo el tiro que es de tasa constante y no se sin ruptura. Ya. Entonces, nos están preguntando la fuerza de trabajo. Y con respecto a la fuerza de trabajo, a ver, déjeme ver dónde decía la capacidad de cada trabajador. Bueno, aquí está. Considere que cada trabajador se le paga 1,5 millones y cada uno puede tratar el equivalente a 20 toneladas por semestre. Ya. Voy a escribirlo acá. 20 ton por semestre por trabajador. Ya, entonces aquí lo que tenemos que hacer es de nuevo la misma tabla de siempre. 1, 2, 3, 4. Eran 4, 5. Y aquí escribimos la demanda. 150, a ver, 120, 300, 110. Ya. Eh, con respecto al inventario, a ver, déjeme buscar dónde aparece eso. Bueno, parece que no hay inventario, pero nos dicen que no podemos faltante de producto alimentario. Bueno, eso es de los industriales. Déjeme revisar si voy bien. Sí, ya. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es de nuevo la demanda corregida, pero bueno, lo voy a escribir nomás, pero en el fondo como nos dicen que no hay inventario de seguridad, sería la misma, porque o sea, porque la demanda corregida, como dije anteriormente, es igual a la demanda más el inventario en T menos el inventario en T menos 1. Entonces, claro, ahora como no hay inventarios de seguridad, se anulan con eso. De nuevo aquí pasa que es la misma. 300, 210. Y habría que hacer el acumulado. A por acum. Entonces aquí es llegar y sumar nomás. 120, 270, más 300, 570, más 210. Y aquí tenemos ya el acumulado. Y ahora pasemos a la tasa. A ver, entonces ahora la tasa que es RT, abreviado, sería igual a, bueno, es 150, 270 partido 2, 135, 570 partido 3, 890, 780 partido 4, 195,
9,15 partido 5. Y aquí tenemos la tasa, pero nos están preguntando por la cantidad de trabajadores. Entonces tenemos que hacer lo mismo de la otra vez, que como sabemos que en la tasa, 20, que cada trabajador por semestre puede hacer 20 toneladas de producto. ¿20 toneladas? Sí, 20 toneladas. Tenemos que dividirlo en 20 simplemente. Entonces serían 150 partido 20, 7,5. Este es el símbolo de trabajador que hago yo, pero mejor escribirlo en la prueba, bueno, dar lo mismo en realidad. Aquí lo divido todo en 20. Entonces 6,75, 63,3, 48. Ay, chucha, me fui casi dividiendo en dos. Ya tenemos que dividirlo en 20. 9,5, 195 lo divido en 4. Ay, 195 lo divido en 20, punto 75 y este 9,15. Aquí igual, o sea, pueden pasar al tiro de demanda corregida acumulada a trabajadores, o sea, simplemente haciendo, por ejemplo, para el quinto periodo 915, partido 5, partido 20, que en el fondo yo lo hago como más paso a paso para estar seguro de los resultados, que como para tenerlo más ordenado, pero en verdad si quieren pasar de aquí a aquí de una, pueden hacerlo. Ya entonces, me están preguntando tasa constante sin ruptura. Para ese tipo de ejercicio, como ya les dije, tienen que coger el mayor, que en este caso sería 9,75, que en el fondo necesitan 10 trabajadores para cumplir esto. O, bueno, como es 9,75, lo que dice la pauta, igual, aparte de los 10 trabajadores, es que podrían necesitar o 9 trabajadores, necesitan 9 trabajadores, eh, trabajadores, y uno a 3 cuartos de jornada completa, que cualquiera de las dos está ahí, por si acaso. Y ahí estaría este ejercicio. Bueno, y después nos preguntan, formule el problema como uno de programación lineal con variables enteras. Esto es lo que les decía del modelo matemático. A ver, formule el problema como un programa lineal con variables enteras. Asegúrese de definir todas las variables, incluye la función objetivo y todas las restricciones requeridas, explicando claramente la función de cada elemento del modelo. Bueno, con respecto a esto, esto igual son casi todos parecidos, pero bueno, a mí me gusta por lo menos partir con las variables. Entonces, como su nombre indica, las variables son los parámetros que varían. Eh, por ejemplo, ¿cuál ustedes usarían primero? No sé. O si quieren que avance rápido, ¿no? Es como por ejemplo. Bueno, si no hablan, voy a avanzar, ¿no? Eh, entonces, para las variables, en este caso lo que nosotros podemos variar, valga la redundancia, era la cantidad de trabajadores. Entonces, una de esas variables voy a colocarla como W sub t. El número de trabajadores, a ver, voy a abreviarlo. Número de trabajadores en periodo T. Y esa sería la primera variable, el número de trabajadores en el periodo T. ¿Y cómo varían estos trabajadores a su vez? Bajo dos parámetros, o sea, bajo dos variables, que sería, por ejemplo, el dt menos, voy a ponerle algún subíndice de arriba menos, que sería a ver, número de trabajadores, es copiar y pegar. Ah, que sería igual al número de trabajadores en periodo T despedidos. Ay, despedidos, pero me cambió feo.
despedidos. Y a su vez, como tenemos, bueno, ya como que si teníamos una variable que las despide, tendremos que tener también una que las contrata. Entonces, sería lo mismo, número de trabajadores en periodo T contratados. Ya, y otra variable que nos faltaría serían también, por ejemplo, aquí, bueno, es que en este caso justo pasa que no se ve explícitamente, pero también una de las que varía sería el stock. Que para este ejercicio no se ve porque no tenemos stock, pero igual es importante colocarlo siempre en estos tipos de ejercicios, etc. Que por ejemplo, igual como es tasa constante, o sea, al final igual vamos a tener stock porque tenemos una tasa constante, bueno, en este caso no, porque es sin ruptura, pero por ejemplo, para con ruptura, nos va a pasar que se va a acumular o va a faltar inventario. Entonces, lo mismo para este tipo de ejercicio, como para poner todas las variables, ahí necesito colocar el stock igual. Que el stock lo voy a abreviar ST, pero ST minúscula. Eh, y entonces este sería stock al final del periodo. Periodo T. Bien. Y por último, otra variable que nosotros podemos controlar es la de la producción. Entonces podríamos decir que XT es igual a la producción en periodo T. Este modelo por lo menos está como pensado para tanto si lo hacemos como de tasa variable, tasa constante, sin ruptura con ruptura. Por eso están todas las variables. Porque si no, por ejemplo, la tasa de producción, que bueno, igual la escogemos, sería algo fijo, o podría ser algo variable, como indica el nombre de la tasa variable. Producción en periodo T. Ya. Entonces aquí seguimos. Y estas serían todas las variables del ejercicio. Y bueno, pasemos a la restricción, que al final voy a hacer la función objetivo, por si acaso. Eh, Las restricciones. Que las restricciones las podemos sacar simplemente por enunciado. Por ejemplo, eh, déjenme leer, a ver. Mira, suponga que cada empleado permanece en el trabajo durante al menos un semestre y que en la actualidad dispone de tres trabajadores en nómina. Ya esa sería nuestra primera restricción. Tener tres trabajadores en nómina significa a su vez que el inventario, o sea, el inventario, bueno, si es como el inventario de trabajadores en el periodo cero sería igual a 3, porque nos dicen que tenemos tres trabajadores inicialmente. Y otra cosa es que como no tenemos inventario inicial, estamos obligados a que el inventario inicial, que en este caso sería ST, sería cero. Ahí tenemos otra restricción. Y otra restricción que necesitamos es la de los trabajadores. ¿Cómo se comportan o sea, cómo se comportan los trabajadores contratados y despedidos, en el fondo, y en relación a la cantidad? Que serían los trabajadores en un periodo T, serían igual a los trabajadores del periodo anterior, más los contratados en ese periodo, menos los despedidos en ese mismo periodo. Bueno, eso sería como la relación de los trabajadores periodo a periodo. Ah, bueno, y T, bueno, para todo T pertenece, eh, ¿cómo se escribe? T, así. T pertenece de el 1 hasta el 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1 y el 0 igual, porque tenemos periodo inicial. Ya. Bueno, ahí tendremos la tercera restricción. Y hay otra restricción con respecto al inventario, que este es de los que viene de la fórmula de acá. Eh, la restricción que voy a hacer a continuación viene de esta fórmula, por si acaso. Entonces, el inventario, que lo teníamos abreviado como ST, es igual al inventario anterior más la producción, que en este caso escribimos producción como XT, menos la demanda de ese periodo, que bueno, lo escribimos como DT, y no es una variable porque en el fondo eso ya viene dado en el problema. Entonces,
dt en este caso no es una variable. Y dt, bueno, con dt, dt perteneciente, con lo mismo aquí, con este t perteneciente del 0 al 5, del 1 al 5 en este caso. Ya, donde dt es la demanda de t, por si acaso. Y después tenemos que la producción en un periodo no puede superar la cantidad productiva de la plantilla. En el fondo que los trabajadores no pueden producir más de lo que pueden producir, digo, porque siempre producen, entre comillas, como es constante, siempre producen lo mismo, por trabajador. Entonces, para abreviar esto, lo que tenemos que hacer es que la producción en un periodo T tiene que ser menor o igual a 20 por la cantidad de trabajadores, que en el fondo esto nos dice que los trabajadores no pueden hacer como más de 20 unidades por unidad, o sea, por unidad de trabajador al mes. Y bueno, y la última restricción es que todos estos valores tienen que ser positivos, tanto los WT como WT de los despidos, WT de los contratos, en realidad todas las variables que colocamos arriba, mayor o igual a cero. Ya. Y el DT no lo coloco porque, como repito, DT está al principio en el fondo cuando nosotros, si lo ven como el problema, como una entrega, eh, al principio nosotros ya conocemos DT. DT es algo que sabemos de antes, entonces no tenemos que colocar necesariamente aquí a DT mayor o igual a cero, porque no es algo que nosotros como que decidimos. Y ahí finalmente nos quedaría la función objetivo, que la función objetivo en este caso, y casi siempre en realidad en los de tasas, en estos ejercicios de planificación agregada, lo que uno busca es reducir los costos, porque como que uno ya cumplió con la demanda siempre, con lo que dice de tasa constante de ruptura, con ruptura, entonces uno lo que busca es minimizar costos, por lo menos para este ejercicio. Y entonces tenemos que hacer la sumatoria desde el periodo 1 hasta el 5, que es t igual a 1. En el fondo estoy haciendo simplemente enumerando todos los periodos que funciona la empresa de la demanda, porque va del semestre 1 hasta el 5. Ahí esto, eh, ya entonces ahora tenemos que hacer, bueno, ir costo por costo. Por ejemplo, ahora tenemos que ir con el costo de inventario, que pronuncié a ver dónde está. Aquí está. Los costos de inventario son 80.000 pesos por tonelada y semestre. Entonces ya tenemos el costo por inventario. Me dicen que 80.000 pesos por tonelada, que en el fondo aquí está el stock al final del periodo T. Bueno, voy a colocar aquí en toneladas. Sería 80.000 por ST. Después, ¿qué otro costo tenemos? El costo de contratar gente, o sea, de tener gente empleada, como trabajando para nosotros, que aquí dice que es 1,5 millones de pesos por semestre. Aquí se considera que a cada trabajador se le pagan en promedio 1,5 millones de pesos. Entonces aquí, más 1,5 millones de pesos, lo escribo simplemente. Bueno, voy a escribir, eh, a ver, me pasé con un cero. Ya 1,5 millones de la cantidad de gente que tengo empleada ese periodo. Bueno, aquí me falta espacio, pero va todo junto en el fondo. Más, ahora vamos por los contratados, que contratar un trabajo en el periodo T sale 400.000 pesos, según lo anunciado. 300.000 pesos. WT, estos son los contratados, WT más. Y le tengo que sumar también los costes de despedir personas, a su vez, que despedir personas sale alrededor de 100, aquí está. La indemnización por trabajador despedido es de 150.000 pesos. Ahí está. Serían 150.000 por los despedidos, WT menos. Bueno, y esta función, se me olvidó colocarlo, pero voy a colocar el tiro.
es, a ver, relación objetivo. Eh, Tendría que, a ver, espera, para que quede más ordenado y dejarlo como bien hecho. Que simplemente lo que estoy haciendo es decir que, como esta es la función de costos, quiero minimizar. Minimizar la función de costos. Y ahí coloco todos los costos que vienen asociados al problema. Bueno, eso con respecto al modelo matemático, que lo más probable es que yo creo que le entre, bueno, como les dije, un ejercicio de estos también. Bueno, si no tienen dudas, sigo nomás, por si acaso. Ya. Prueba 2, bueno, voy a leer eso. La tabla mostrada a continuación indica los días laborales, la demanda agregada en unidades estándar y los inventarios de seguridad en unidades estándar, deseados para los próximos 6 meses en eh, en una embotelladora de vía refrescante. Bueno, ahí está la demanda, los inventarios de seguridad, los días laborales. La capacidad de producción de la embotelladora es igual a 500 unidades estándar por día de trabajo y se puede obtener un incremento de un 25% de producción a través de horas extras que tienen un coste adicional de 40 UF por unidad estándar fabricando horas extras. El coste de inventario es igual a 2 UF por unidad y mes. Además, el inventario esperado a finales de diciembre del año anterior es de 1.500 unidades y se puede tercerizar, subcontratar producción a una empresa externa a un coste de 35 UF por unidad estándar. Ya nos preguntan, determina el número de unidades estándar a producir cada mes en cada una de las alternativas de producción. Jornada normal, horas extras y subcontratación. Si se desea producir cada mes una cantidad variable de unidades, de tal manera que se pueda satisfacer la demanda de cada periodo y mantener al menos la simetría de seguridad deseados cada mes. Eh, bueno, entonces tendremos que primero, como siempre en este tipo de ejercicios, ver qué nos piden, en el fondo. Y en este caso, determinar el número, lo que tenemos que hacer es determinar el número de unidades estándar a producir cada mes. A ver, déjame leer. Aquí está. Si se desea producir cada mes una cantidad variable de unidades de tal manera que se pueda satisfacer la demanda. Entonces, en ese párrafo, o sea, en esa oración lo que nos están diciendo es que este problema es de tasa variable. ¿Ya? Y que también nos dicen, el inventario esperado a finales de diciembre del año anterior es de 1.500 unidades. El inventario inicial es de 1.500 unidades. Y se puede tercerizar, bueno, eso. Los costes todavía no los voy a colocar porque para la primera parte del ejercicio no son relevantes. Siempre se calculan los costes como al final, como cuando ya tienes toda la tabla lista y ahí de acuerdo a eso calculan los costes. Entonces hacemos la típica tabla que yo siendo simple. A ver, voy a pasarlo más rápido. Aquí pegar, recortar. Ya. Entonces aquí tenemos la tabla que tengo que hacer un pequeño ajuste igual. Ahí, a ver, espérenme. Ahí está esto. Ahí. Que hice eso para agregar como el diciembre. Diciembre. Bueno, no hay demanda en diciembre, el inventario de seguridad lo dicen pronunciado que es de 1.500 unidades. Y bueno, hay días laborales, pero no sé cuántos son y no son relevantes para el ejercicio. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la demanda corregida. Aquí ya veo que me va a faltar espacio, pero voy a hacerlo un plus más chico. A ver, ahí voy a apretarlo nomás. A ver, aquí 1.500.
Entonces, lo primero, como siempre, es la demanda corregida. Ay, de nuevo me quedo muy grande, que después me va a faltar espacio, entonces prefiero arreglarlo al tiro. Demanda corregida. Que como les dije anteriormente, la demanda corregida igual a la demanda más el inventario de seguridad de ese periodo. La demanda más el inventario de seguridad de ese periodo menos el inventario anterior, que siempre se forma como eh, estos dos rectas. Entonces, para el primer periodo sería 7.000 más 1.400 menos 1.500. Esto nos daría 6.900. Y ahí para el segundo periodo, ir calculando todo el rato lo mismo. 5.000 más 1.000 menos 1.400. Ay, 5.000 más 1.000 menos 1.400. 4.600. Sí, 10.000 más 2.000 menos 1.000. Aquí sería simplemente 11.000. Después 14.000 más 2.800 menos 2.000. 14.800. 13.000. 2.600. 800. 12.800. Y finalmente 8.200. Y este es de tasa variable, ¿eh? Entonces aquí no tenemos que, por si acaso, calcular la demanda corregida acumulada, porque para tasa variable como que varía cada periodo, entonces no necesitamos la demanda corregida acumulada como se pasa en tasa constante. Mm. Y ahí ahora tenemos que calcular la tasa. Y aquí la tasa, bueno, la tasa de RT. Y aquí, esperen. Y para calcular la tasa, en este caso, lo mejor, o sea, podríamos hacerlo, por ejemplo, como lo hicimos siempre, de 100.900 partido uno que es un mes, pero aquí tenemos la variable de los días. Entonces, lo más recomendable, bueno, pueden hacerlo primero al mes y después a días, da lo mismo, pero tienen que terminar en días, eso es importante. Entonces, por ejemplo, en el mes de enero tenemos 22 días laborales, es decir, que necesitamos completar 100.900 unidades en 22 días, lo que nos daría una tasa de 313.6. Esto estamos hablando de, a ver qué era, unidades estándar, ya. De 313,100 unidades estándar necesitamos de producción ese mes, como al día. Este RT está al día. A ver, en días. Ya, y después tenemos que hacer lo mismo con los demás meses. Por ejemplo, para el mes de febrero tenemos que hacer 4.600 unidades en 18 días, que serían 255.5. Después, para el otro mes, el mes de marzo, necesitamos 11.000 unidades en ¿cuántos días? 22 días. Entonces aquí nos daría 500. Después necesitamos 4.800 unidades en 21 días. 604.7. 12.800 unidades en 22 días. 581.8. 1.900 unidades en 21 días. Y entonces aquí ya tenemos las tasas que nos están preguntando. A ver, determina el número de unidades estándar producidas cada mes. Bueno, aquí, en el fondo, aquí está la respuesta, como todavía no termino, pero
para que lo tengan claro aquí, por ejemplo, para el mes de junio necesitamos producir a una tasa constante en ese mes, 390,47 unidades, estándar. Y lo mismo para todos los meses, en el fondo. Que aquí, esto de tasa variable, en el fondo voy variando cada mes la tasa. Que en el fondo todas estas tasas son correctas para cada mes en específico. Ya. Entonces, a ver, déjeme ver la capacidad de producción de la botelladora igual a 500 unidades. Bueno, aquí también podemos ver que, a ver, déjeme revisar ahí. Mm, a ver, espérame. Mm, y entonces, aquí está. La capacidad de producción de la embotelladora es igual a 500 unidades estándar por día de trabajo. Ya, entonces, espera. Entonces, aquí, por ejemplo, nos quedamos cortos, porque máximo podemos producir, bueno, sin subcontratar y sin horas extra, podemos producir 500. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí nos quedamos cortos, aquí nos quedamos cortos. Mm, este, aquí nos quedamos cortos. Ya, bueno, ahí nos quedamos cortos. Entonces, bueno, como dije, podemos máxima producción, hay que verlo, 500 unidades. Y se puede aumentar en un 25%, es decir, en 0,25 por 500, que es 125, es horas extra. Eh, y bueno, y se puede tercerizar a una externa más X, que sería lo que nos falta. Bueno, que en realidad esto no lo preguntaban porque me están preguntando, determina el número de unidades estándar producir cada mes en cada alternativa de producción. Bueno, en el fondo aquí sería, por ejemplo, aquí son 313,6 horas normales. Aquí serían las 500 justas de las horas normales. Aquí ya nos falta, entonces serían las 500, bueno, las 500 unidades más las ¿cuán- 125 unidades de hora extra más lo X que nos falten para llegar al 704,7 y así, como para determinar la cantidad de gente que necesitamos. Bueno, eso sería esta pregunta, que nos pregunta determinar el número de unidades estándar para producir carnes, que serían, bueno, todas estas. Ya, y la siguiente pregunta. Hola, tuve un pequeño error en el ejercicio de los costes. Bueno, aquí vengo como a explicarlo bien. Bueno, hasta esta parte era todo lo mismo. Sería, bueno, como pegar el video nomás. Y nos preguntan sobre los costes de producción que se tendría si hubiera obtenido en el apartado anterior. Y con respecto a los costes, ¿qué costes tenemos? Tenemos que se puede obtener un incremento de un 25% de producción a través de hora extra que tiene un costo adicional de 40 UF. Y que, por otro lado, aquí está lo que dije, por otro lado tenemos que también se puede tercerizar, subcontratar producción a una empresa externa al coste de 35 F por unidad estándar. Entonces, en el fondo nos sale, aunque sea como, no tenga mucho sentido, nos sale más barato tercerizar producción que usar la producción en hora extra. Entonces, solamente como para minimizar costos, solo vamos a tercerizar. A tercerizar producción. ¿Por qué es más barato que usarla en hora extra? Por su coste. Comillas, por su coste.
que es de 35F, mientras que la otra es de 40. Entonces nos conviene más siempre tercerizar en realidad. Y sabiendo esto, la capacidad de producción de la embotelladora es igual a 500 unidades. ¿Ya? Aquí tenemos, como en el ejercicio anterior, todas las tasas que necesitamos para cada día de ese mes. Entonces, las que llegan hasta 500, los que son mayor o igual a 500, no tienen coste agregado porque la embotelladora tiene de coste fijo las 500 unidades estándar. Es decir, que no suman. Por eso no aparece ningún coste asociado a la producción en unidades estándar. Bueno, si subiera, hay que colocarlo, pero no es el caso. Entonces, todos los que son menores a 500 no vienen con ningún coste implícito. Por otro lado, estarían los costes cuando son mayores a 500, que tenemos el caso de que eso sucede en abril y mayo. Entonces, aquí voy a colocar abril y mayo. En abril, en el fondo, 500 unidades son de horas normales. ¿Y cuántas nos faltarían para llegar a 704? Nos faltarían 204. 204.7 en hora extra. Estas 204 unidades en horas extra es por cada día. Entonces, como para pasarlo a costo mensual, tengo que llevarlo a un mes entero. 204.7 unidades al día extra tengo que hacer en subcontratación, en tercerizar la producción. Entonces, como en el caso de abril, tenemos 21 días laborales, serían en total por 21. Serían 204.7 por 21 unidades, que sería 4.298.7, que en realidad para aproximar 4.300 unidades. Y en la pauta por el enunciado nos dicen que no tenemos que tomar en cuenta el inventario. O sea, tenemos costo asociado de inventario acá, que es el coste de inventario es igual a 2F por unidad y mes. Pero en la pauta sale que no contaron el inventario. Entonces, bueno, yo voy a enseñarme la pauta. Así que eso. Y abril, ahora tendríamos en mayo. En mayo, que bueno, lo mismo, 500 unidades son de horas normales, que repito, las horas normales son a costo cero porque vienen incluidas y en el enunciado no nos salen, entonces subimos que cero, ¿no? Y nos quedarían 81,8 son de tercerizar producción. Ya, entonces, ¿cuántos días hábiles? Porque son 81,8 al día de unidades que nos faltarían en el fondo. Tendríamos que multiplicarla por 22 para llegar a las unidades totales. 1,8 por 22. Estos son aproximadamente, bueno, son igual a 1.729.6, que es 1.800. Ya. Entonces estas son 1.800 unidades. Estas son unidades en horas extras. Horas que nosotros, bueno, en realidad son de subcontratación. Contra- ¿Por qué preferimos subcontratación? Repito, porque por enunciado nos dicen que primero se puede obtener un incremento de 25% de producción a través de horas extra, que tienen un coste de 40 UF por unidad. Por otro lado, también podemos eh, tercerizar producción a una empresa externa a un coste de 35 UF. Entonces, nos conviene saltarnos la parte de producción en horas extra y al tiro subcontratar nomás, porque es más barato. Entonces, estas son 4.300 unidades de subcontratación
y aquí tengo 1800. Entonces el total serían estas dos unidades, 4300 más las 1800 por los 35 UF que cuesta cada unidad. Que eso debería dar, ¿no? 4300 más 1800 por 35. 113.500 pesos. Bueno, en realidad esto está muy... Bueno, eso... Déjeme revisar algo, para estar seguro. Bueno, eso sería la ayudantía de día. O sea, el final de la ayudantía. Eso es el cambio. Ah, y que importante en esta pauta no consideraron los costes de inventario. Así que eso.